Bienvenidos un día más a su canal de confianza. La energía de hoy es palpable, la emoción me recorre las venas como un torrente y es que, sinceramente, no puedo esperar a compartir con ustedes lo que he preparado para esta ocasión. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes nuevamente, listos para sumergirnos en un nuevo viaje fascinante. Hoy, vamos a explorar un tema que combina dos de mis grandes pasiones, la literatura, ese universo infinito de palabras y emociones plasmadas en papel, y las series de televisión, ese arte visual que nos transporta a mundos inimaginables y nos permite conectar con personajes que sentimos como nuestros. Y no cualquier tipo de series, sino esas joyas turcas que tanto nos han cautivado, esas producciones que han logrado traspasar fronteras y conquistar corazones alrededor del mundo, pero con un giro. Vamos a descubrir esas historias que ya amábamos en papel, esos mundos que imaginábamos con cada página, esos personajes que nos robaron el aliento con sus dilemas y pasiones, y que ahora podemos ver cobrar vida, con rostros, voces, escenarios reales, con la magia que solo la televisión puede ofrecer. Prepárense, acomódense en su sofá, tomen algo para acompañar, porque hoy vamos a destapar el secreto detrás de 15 series turcas que nacieron de las páginas de libros famosos. Sí, así como lo oyen. Esos personajes que nos robaron el corazón con sus virtudes y defectos, esas tramas que nos mantuvieron pegados a las hojas hasta la madrugada, incapaces de despegar nuestros ojos de la siguiente línea, ahora tienen rostros, voces y escenarios reales. Los escenarios que visualizamos en nuestra mente mientras leíamos, ahora se materializan en locaciones impresionantes, en vestuarios que nos transportan a otras épocas, en una producción que nos dejará boquiabiertos. Si eres de los que aman leer, de aquellos que se pierden entre las páginas de una buena novela, de los que viven las historias como si fueran propias y también disfrutan de una buena serie, de esos que se dejan llevar por la magia de la pantalla, este vídeo es para ti. Si te intriga la idea de cómo las adaptaciones pueden transformar una historia, si te fascina ver cómo los directores y guionistas interpretan y adaptan la esencia de un libro a un formato audiovisual, también estás en el lugar correcto. Hoy exploraremos el arte de la adaptación, la forma en que se entrelazan la literatura y el mundo de las series. Antes de que nos adentremos en este universo de tinta y pantalla, permítanme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de descubrir nuevas historias, de expandir sus horizontes literarios y televisivos, si quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que traemos para ustedes, de cada nueva aventura, de cada nuevo descubrimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. De esa manera, estarán al tanto de cada nuevo vídeo, de cada nueva recomendación, de cada nuevo análisis y podrán seguir disfrutando de nuestras aventuras juntos. Suscribirse es la llave para no perderse nada, para formar parte de esta comunidad que comparte la pasión por las buenas historias. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, empecemos con esta maratón de adaptaciones turcas que les va a encantar. Estoy seguro de que más de una de estas series los dejará con ganas de leer el libro original, o viceversa. Empezamos este recorrido con un clásico que seguramente muchos de ustedes conocen y que probablemente han visto alguna de sus adaptaciones, ****, o como la conocemos en español, El amor de Feride. Esta serie, que ha tenido múltiples adaptaciones a lo largo de los años, cada una con su propio encanto y particularidades, está basada en la novela homónima del aclamado escritor turco Reşat Nuri Güntekin, un autor que es un referente indiscutible de la literatura turca y cuyas obras han trascendido generaciones. La historia de Feride, una joven huérfana, llena de vida y espíritu rebelde, que es enviada a un internado y luego se convierte en maestra, es un relato de amor, pérdida, superación personal, crecimiento y empoderamiento femenino que ha tocado el corazón de generaciones de lectores y espectadores. La historia de Feride es la historia de una mujer que lucha contra las adversidades, que desafía las convenciones sociales y que busca su propio camino en un mundo que a menudo parece estar en su contra. La serie, especialmente la versión de 2013 protagonizada por la talentosísima Fariye Evcen y el galán Burak Özçivit, logró capturar la esencia del libro, el espíritu rebelde de Feride y la complejidad de sus relaciones, con una belleza visual impresionante, una fotografía exquisita, una banda sonora que nos transporta al corazón de la historia, y unas actuaciones conmovedoras que nos hacen conectar con los personajes de una manera profunda. El paisaje turco, las imponentes mansiones, la moda de época, cuidadosamente recreada, y la emotividad de la historia hicieron de esta adaptación un éxito arrollador, convirtiéndola en un referente de las adaptaciones literarias turcas. Esta versión logró darle una nueva vida a la historia, acercándola a un público más joven y consolidando el legado de Reşat Nuri Güntekin.
Continuamos con otro título de Reşat Nuri Güntekin, un autor que sin duda dejó una huella imborrable en la literatura turca, **Yaprak Dokumu **, que traducimos como Las hojas caídas. Esta novela, convertida en una serie de larga duración en Turquía, un verdadero fenómeno televisivo que atrapó a millones de espectadores durante años, nos narra la historia de una familia, los Tekin, una familia que alguna vez fue unida y feliz, pero que ve cómo sus valores y su unión se desmoronan ante la llegada de los problemas económicos, las tensiones internas y los inevitables cambios sociales que transforman a la sociedad turca. La serie fue un fenómeno de masas, no solo en Turquía sino también en otros países, y es que, quien no se ha sentido identificado con los desafíos familiares, con las dificultades para mantener la armonía dentro del hogar cuando la adversidad llama a la puerta, con la lucha por mantener los valores en un mundo en constante cambio? Los personajes son complejos, llenos de matices, lejos de los estereotipos, las situaciones son realistas, nos hacen sentir identificados con sus problemas y alegrías, y la serie te atrapa con su drama, con sus giros argumentales inesperados y con la intensidad de las emociones que transmiten sus personajes. Es un fiel reflejo de la sociedad turca de la época, con sus costumbres, sus tradiciones, sus conflictos y contradicciones, y un retrato íntimo de las relaciones humanas, de la fragilidad de los lazos familiares, de los secretos y mentiras que pueden destruir el núcleo familiar. La serie logró llevar a la pantalla la complejidad de la novela, capturando la esencia del drama familiar y ofreciendo una visión conmovedora de las relaciones humanas. Siguiendo con los clásicos, esas obras que han marcado un antes y un después en la literatura turca, tenemos Aşk Memnu Amor prohibido, una novela de Halit Ziyaouakil, un escritor reconocido por su estilo elegante y su capacidad para retratar la alta sociedad turca de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta historia de amores imposibles, de pasiones desenfrenadas, de secretos inconfesables y traiciones despiadadas en la alta sociedad de Estambul, en un contexto de opulencia y decadencia, ha sido llevada a la televisión en varias ocasiones, siendo la versión más conocida y aclamada la de 2008 protagonizada por la icónica Beren Saat y el carismático Kaan Tatlıtuğ. Esta versión marcó un hito en la historia de la televisión turca, convirtiéndose en un fenómeno cultural que traspasó fronteras y conquistó audiencias en todo el mundo. La serie, que sigue la relación prohibida entre Biter, una joven esposa ambiciosa y seductora, y Belul, un joven apuesto y carismático que es sobrino de su esposo, es un drama intenso, sofisticado, lleno de glamour y tensión sexual, que explora los límites del amor, la obsesión, la ambición y la moralidad. Las actuaciones son impecables, la química entre Beren y Kaan es palpable, la producción es de alta calidad, con escenarios lujosos, vestuarios deslumbrantes y una fotografía que resalta la belleza de Estambul, y la trama, que ya era cautivadora en la novela, se vuelve aún más apasionante en la pantalla, gracias a la adaptación y a la intensidad que le imprimen los actores. Esta es, sin duda, una de las adaptaciones más exitosas y recordadas de la televisión turca, un referente para las adaptaciones literarias y un ejemplo del talento de la industria televisiva turca. Ahora, cambiamos un poco de registro, dejamos atrás la época dorada de la literatura turca y nos adentramos en un terreno más contemporáneo, con Kuzey Güney una serie inspirada en la novela El hermano mayor del reconocido escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, un autor que exploró como nadie la psicología humana y los dilemas morales. Si bien la adaptación no es literal, no es una adaptación fiel al pie de la letra, si toma la base de la historia de dos hermanos con personalidades muy diferentes, dos polos opuestos que representan dos caminos diferentes en la vida, y el choque entre sus mundos, sus valores, sus ambiciones y sus formas de ver la vida. En este caso, Kuzey, el hermano rebelde, impulsivo, apasionado y leal a sus principios, y Güney, el hermano ambicioso, calculador, frío y pragmático, nos llevan a un viaje lleno de conflictos familiares, dilemas morales, decisiones difíciles y luchas por el amor, por el reconocimiento y por encontrar su propio lugar en el mundo. La serie, protagonizada por el siempre talentoso Kaan Tatlıtuğ y el carismático Burak Gülsoy, es una mezcla perfecta de drama, acción, romance, intriga y momentos de gran tensión que te mantendrá pegado al televisor, queriendo saber qué pasará con estos hermanos que, a pesar de sus diferencias, están unidos por un lazo indestructible. La serie logró capturar la esencia de la novela de Dostoyevsky, adaptándola al contexto turco y ofreciendo una visión contemporánea de los dilemas morales y las relaciones humanas. Saltamos ahora a una historia más reciente, una historia que ha cautivado al público por su cercanía y por estar basada en hechos reales, ***Istanbul Helin ***, la novia de Estambul.
Esta serie, basada en la vida real de la cantante y escritora turca Gülseren Budaykolu, una autora que ha explorado como pocas las complejidades de las relaciones humanas, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven independiente, moderna, con un espíritu libre que vive en Estambul, que se enamora de un rico hombre de negocios de Bursa, un hombre de una familia tradicional, conservadora y con arraigadas costumbres. La trama, que mezcla el drama familiar, las tensiones culturales y generacionales con el romance, la pasión y el amor, explora las dificultades de adaptarse a una nueva vida, a una familia tradicional, a las costumbres y reglas que a menudo chocan con la forma de ver la vida de Süreyya, y a los desafíos de encontrar el equilibrio entre el amor y la independencia. La serie ha sido un éxito internacional por sus personajes carismáticos, con los que el público se siente identificado, por su emotiva historia, que toca temas universales como el amor, la familia, la tradición y la libertad, y por su bella ambientación, que nos muestra la belleza de Estambul y la riqueza cultural de Turquía. La serie logró conmover al público con su historia de amor y superación, ofreciendo una visión cercana de los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad turca. Y si hablamos de historias de la vida real, de series que nos hacen reflexionar sobre la salud mental y las complejidades de la mente humana, no podemos dejar de mencionar **Masum Lara Parmanda **, El inocente apartamento. También basada en una historia de la vida real escrita por Gülseren Budaykolu, esta serie nos adentra en la vida de una familia que vive en un peculiar apartamento, un edificio donde cada uno de sus miembros tiene traumas, obsesiones, miedos y comportamientos compulsivos, como consecuencia de un pasado difícil. La serie, que es un drama psicológico que trata temas como el trastorno obsesivo-compulsivo, el autismo y otros problemas de salud mental, ha recibido elogios por su enfoque sensible, respetuoso y su representación realista de la salud mental, ofreciendo una visión honesta y empática de las dificultades que enfrentan las personas que viven con estas condiciones. Una adaptación que no te dejará indiferente, que te hará reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de comprender y aceptar a las personas que luchan contra estas dificultades. La serie logró romper estigmas y acercar al público a la realidad de las personas que viven con trastornos mentales, generando conciencia y promoviendo la empatía. Cambiamos completamente de género, dejamos atrás el drama psicológico y nos adentramos en el mundo de la intriga, el suspense y la venganza con **Ecel**, una serie que toma inspiración en El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, una obra maestra de la literatura universal que ha sido adaptada en múltiples ocasiones. Aunque la adaptación no es directa, no sigue al pie de la letra la historia original, si comparte la base de la venganza, la redención, la traición y la justicia. La historia de Homer, un joven que es traicionado por sus amigos, acusado injustamente de un crimen que no cometió y dado por muerto, que regresa con una nueva identidad, Ethel, con un rostro diferente y un plan meticuloso para vengarse de aquellos que le hicieron daño, es un thriller emocionante, lleno de giros inesperados, que te mantendrá en vilo, que te hará cuestionar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza. La serie es una obra maestra de la televisión turca, con una trama compleja, personajes memorables, actuaciones impecables y un ritmo trepidante que no te dará respiro. La serie logró adaptar la esencia de la novela de Dumas, llevándola a un contexto contemporáneo y creando una historia original y cautivadora. Ahora, hablemos de una serie que fusiona historia y ficción, que nos transporta a un periodo fascinante de la historia turca y que ha cautivado a audiencias en todo el mundo, **Dirilis Ertuğrul Resurrección, Ertuğrul. Aunque no está basada en un libro específico, no es una adaptación de una obra literaria, la serie toma inspiración en la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, y el fundador del Imperio Otomano, un personaje histórico que se convirtió en una leyenda. Esta epopeya histórica, que narra las luchas de los turcos selyúcidas en el siglo XIII, las intrigas políticas, los conflictos religiosos, las batallas épicas y las historias de amor en un periodo convulso, ha sido un éxito mundial por su espectacular producción, sus impresionantes escenarios, sus escenas de acción, que rivalizan con las grandes producciones de Hollywood, y su trama llena de intrigas, alianzas y traiciones. Es una ventana a un periodo fascinante de la historia turca, una serie que te dejará sin aliento y que te hará reflexionar sobre el origen del Imperio Otomano. La serie logró recrear con gran detalle el contexto histórico y cultural de la época, ofreciendo una visión épica de la historia turca. Seguimos con otro drama histórico, otra serie que nos sumerge en el pasado de Turquía, Payitat Abdülhamid que traducimos como el Imperio Otomano, el Sultán Abdülhamid. Esta serie, que se centra en el reinado del sultán Abdülhamid II,
un sultán controvertido y decisivo que gobernó el Imperio Otomano en un periodo crítico, es una producción de gran envergadura, con vestuarios y escenarios impresionantes que nos transportan a la época, que explora las intrigas palaciegas, las tensiones políticas, los desafíos que enfrentó el Imperio Otomano a finales del siglo XIX, y las decisiones difíciles que tuvo que tomar el sultán para preservar el imperio en un momento de declive. La serie, aunque no está basada en un libro específico, no es una adaptación literaria, se inspira en los registros históricos, en los documentos de la época y en la figura de este controvertido sultán, que ha sido objeto de numerosas interpretaciones. La serie logra ofrecer una visión compleja del sultán Abdulhamid II, mostrando sus fortalezas y debilidades, su visión política y su lucha por mantener la integridad del Imperio Otomano. Ahora, un cambio de ritmo, dejamos atrás la historia y volvemos al drama contemporáneo con Fatmagul Unsuku Ne. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie, basada en una novela de Vedat Turkali, un autor comprometido con su tiempo que abordó temas sociales en sus obras, aborda un tema muy delicado, un tema que sigue siendo relevante en la sociedad actual, la violación y las consecuencias que trae para la víctima, su familia y su entorno. La historia de Fatmagul, una joven inocente que es atacada por un grupo de hombres y obligada a casarse con uno de ellos para proteger su honor, es un drama potente, conmovedor, que denuncia la injusticia, la impunidad, la violencia contra las mujeres y las secuelas psicológicas que deja este tipo de experiencias. La serie ha sido un éxito por su enfoque valiente, por no callar ante una problemática social, por su mensaje de esperanza, de superación y de lucha por la justicia. La serie logró generar conciencia sobre la violencia de género y promover un debate público sobre la necesidad de proteger a las víctimas y castigar a los agresores. Vamos con una adaptación más contemporánea, una serie que se inspira en una producción estadounidense, Medcecir que está inspirada en la popular serie estadounidense DOC. Aunque la adaptación no es literal, no es una copia fiel de la serie original, sí comparte la base de la historia de un joven de clase baja, con un pasado difícil, que es adoptado por una familia rica, cambiando su vida por completo. La serie, ambientada en la moderna Estambul, una ciudad cosmopolita y llena de contrastes, explora temas como las diferencias sociales, el choque de culturas, el amor juvenil, los dilemas de la adolescencia, las dificultades de la integración y la búsqueda de la identidad en un mundo en constante cambio. Es una adaptación moderna, fresca, entretenida, con personajes atractivos y una trama que conquistó al público joven. La serie logró adaptar la esencia de la serie original, llevándola al contexto turco y creando una historia que resonó con el público adolescente y juvenil. Seguimos con Kurt Seyit Besura Kurt Seyit Isura, basada en una novela de Nermin Bezmen, una autora que ha explorado las historias de sus antepasados en sus obras, rescatando del olvido los dramas de una época convulsa. Esta historia de amor prohibido, una historia de pasión, exilio y desarraigo en el contexto de la Revolución Rusa, la caída del Imperio zarista y el auge de la Unión Soviética, nos cuenta la apasionada y tumultuosa relación entre un teniente del ejército ruso, Kurt Seyit, y una joven aristócrata, Sura, una historia que los llevará por diferentes lugares, desde la opulencia de San Petersburgo hasta el caos de Estambul. La serie, que está ambientada en diferentes lugares, desde la majestuosa Rusia hasta la vibrante Turquía y la histórica Ucrania, es un romance épico que te transportará a otra época, con vestuarios, escenografías y una banda sonora que te harán suspirar, y que te hará reflexionar sobre los desafíos del amor en tiempos de guerra y revolución. La serie logró recrear con gran detalle la atmósfera de la época, ofreciendo una visión conmovedora de la historia de amor de Kurt Seyit y Sura. Ahora, un drama más intenso, una historia que nos sumerge en la vida rural de Turquía, Bir Zamanlar Kukurova érase una vez en Kukurova. Aunque no está basada en una novela específica, no es una adaptación literaria, esta serie se inspira en las historias de la vida en el sur de Turquía en los años 70, una región caracterizada por las tradiciones arraigadas, los conflictos de clase, las pasiones desbordadas, los secretos familiares y las ambiciones personales. Es una serie que te enganchará por su realismo, por la forma en que retrata la vida cotidiana de los personajes, por sus personajes entrañables, con sus virtudes y defectos, por su trama llena de giros inesperados, de amores imposibles, de traiciones y de lucha por la justicia. La serie logró capturar la esencia de la vida rural turca, ofreciendo una visión honesta y conmovedora de las relaciones humanas. Penúltima parada de nuestro viaje, una serie que se inspira en otra producción televisiva, Ufak Tefek Zinayetler Pequeños asesinatos. Esta serie,
que podríamos decir que tiene una inspiración lejana en la popular serie estadounidense Mujeres Desesperadas, aunque con su propio toque turco, nos presenta a un grupo de amigas, que se conocen desde la infancia y se reencuentran después de años, descubriendo que sus vidas están entrelazadas por secretos, mentiras, rivalidades y oscuros acontecimientos. La serie es un thriller lleno de intriga, suspenso, humor negro y momentos de gran tensión que te mantendrá pegado al televisor, intentando desentrañar los misterios que envuelven a estas amigas. La serie logró adaptar la esencia de la serie original, llevándola al contexto turco y creando una historia original y cautivadora. Y llegamos al final de nuestro recorrido, la última parada de nuestro viaje, con Sefirin Kazeta la hija del embajador. Esta serie, aunque no está basada directamente en un libro, no es una adaptación literal de una obra literaria, toma inspiración en elementos de la cultura turca, en las leyendas locales y en la figura de una joven mujer, Nare, que lucha por su amor, por su libertad, por sus sueños, en un contexto de tradiciones arraigadas y costumbres ancestrales. La historia de Nare y Shankar, un amor marcado por el destino, por las tradiciones, por la oposición familiar, por los secretos del pasado y por las diferencias sociales, es un drama romántico que te llegará al corazón, que te hará reflexionar sobre el poder del amor, la fuerza de la voluntad y la importancia de luchar por lo que uno cree. La serie logra capturar la esencia de la cultura turca y ofrecer una visión conmovedora de una historia de amor y superación. Y así llegamos al final de nuestro viaje por las adaptaciones turcas de libros famosos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Hoy descubrimos que la magia de las historias puede trascender las páginas de los libros, transformándose en imágenes, en sonidos, en emociones palpables que cobran vida en la pantalla. Vimos cómo la literatura turca, con su riqueza cultural, sus personajes complejos y sus historias universales, ha inspirado algunas de las series más exitosas de los últimos años, series que han conquistado corazones en todo el mundo, demostrando el poder de las buenas historias. Desde los clásicos de Reşat Nuri Güntekin, con sus retratos de la sociedad turca, hasta los dramas psicológicos más contemporáneos, que nos invitan a reflexionar sobre la salud mental. Cada una de estas series nos ha ofrecido una ventana a la rica cultura, las complejas relaciones humanas y las problemáticas sociales que caracterizan a Turquía. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad que comparte la pasión por las buenas historias. Espero que este recorrido les haya servido para descubrir nuevas series, para revivir sus historias favoritas, para profundizar en el universo de la literatura turca, y sobre todo, para seguir alimentando su amor por la lectura y el cine. Recuerden que la magia de las historias reside en su capacidad para transportarnos a otros mundos, para hacernos sentir, para conmovernos y para hacernos reflexionar. Y las series, como las que hemos visto hoy, son una forma maravillosa de seguir disfrutando de esa magia. Ahora, me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Conocían alguna de estas series? ¿Cuál es su adaptación favorita? ¿Hay alguna otra serie turca basada en un libro que les gustaría que mencionara? Los leo en los comentarios, no duden en dejar su opinión, en compartir sus recomendaciones, en contarnos sus experiencias con estas series y con estos libros. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, un like, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de las buenas historias, y no olviden suscribirse al canal, para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de todo lo que traemos para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Y sigan disfrutando de las maravillas de la lectura y el cine. ¡Hasta pronto!